el tema de venciendo gigantes. Hoy es, ¿cómo se dice cuando es uno antes del último? Hoy es la penúltima y el siguiente domingo, si Dios lo permite, estaremos cerrando o concluyendo esta serie de venciendo gigantes. Llevamos exactamente 22 gigantes. El gigante que más nos ocupó, 4 clases, 4 prédicas, ¿cuál fue? El gigante del desorden, venciendo al gigante del desorden. Y de el orden parte muchas cosas, del orden parte la bendición, del orden parte la presencia de Dios para su vida. Si su vida no está en orden, no se pregunte por qué Dios no está en mi vida. Nada más alguien lo cree, pero bueno. Y dejaremos pendientes algunos temas, no sé cuántos, pero ya no hablaremos de venciendo al gigante de procrastinación, falta de generosidad o tacañez, préstamo, impaciencia, conmiseración, necedad o negligencia y malas actitudes. Pero esta mañana quiero hablar, si Dios lo permite, de 3 gigantes. Así que va a ser una clase rápida, express, en la medida de lo posible. Si tengo que llegar en la noche a donde tengo que llegar, lo voy a hacer, pero tengo que predicarle esta mañana lo que le tengo que predicar. Porque estos gigantes, aunque vimos uno en la mañana que se llamó imprudencia, ¿cuántos imprudentes hay aquí esta mañana? Nada más yo. Gracias, Leti, por tu apoyo, gracias por todo. Sabe, en cierta manera muchos hemos sido imprudentes y en la mañana les compartía un nivel de la imprudencia que si dejas que avance puede destruir, puede dividir una iglesia, puede destruir una familia, un matrimonio, una empresa, un trabajo, y si dejas que avance se convierte en insensatez. Esta mañana vamos a hablar de esos 2 gigantes. Primero, imprudencia e insensatez. Diga conmigo, imprudencia e insensatez. Creo que la antesala de la insensatez es la imprudencia. En el tiempo que tenemos como pastores hemos visto imprudencia en la vida de las personas a las cuales les hemos dado consejería, y por causa de su imprudencia que avanza hacia insensatez, terminan destruyendo su vida, terminan destruyendo su matrimonio y terminan afectando el cuerpo de Cristo. Imprudencia. Busqué en un buen diccionario y dice que la imprudencia es el desprecio o la indiferencia por los peligros de una situación o por las consecuencias de las propias acciones, como decidir actuar sin detenerse a pensar lo que vas a hacer. Entonces imprudencia ya sube de un nivel y ya no es solamente hablar las cosas cuando no las debes de hablar. Vimos en la mañana que hay que hablar, hay que pensar antes de hablar, hay que saber cuándo hablar, cómo hablar y dónde hablar. Pero este nivel de imprudencia crece y se eleva porque dice la definición de un diccionario que es el desprecio o la indiferencia por los peligros de una situación o por las consecuencias de las propias acciones, como decidir no actuar sin detenerse. Entonces podemos ver en las noticias que un hombre imprudente le quiso ganar el paso al tren y terminó en tragedia y su vida terminó en muerte. Porque el resultado de la imprudencia cuando avanza la insensatez es la muerte. Alguien diga conmigo, es la muerte. Imprudencia en mi definición, esto no lo va a encontrar en un diccionario, en mi definición, es la inmadurez e incapacidad para no obedecer la palabra de Dios o el consejo de la palabra de Dios que te fue dado. Y terminarás destruyendo tu vida o terminarás dañando. Comprobemos esa parte. Proverbios 22:3 en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre daño. Es decir, que cuando tú recibes un consejo de Dios, la misma palabra de Dios, y tú y yo no hacemos caso, la Biblia nos dice que tú y yo somos imprudentes. Y más imprudentes somos que avanzamos. Y al terminar nuestros días nos daremos cuenta cuánto daño nos hicimos por causa de nuestra imprudencia.
En la mañana reconocíamos que algunas personas somos imprudentes porque de repente decimos algo, pero no avanza, no llega más allá de solamente una imprudencia en forma de chascarrillo. No voy a decir lo que dijo Leti, pero usted ya lo sabe, pero ese es un nivel bajito de imprudencia. O sea, no se compara con este nivel de imprudencia que al final dice la Biblia que no evitas el peligro, sigues adelante y sufres el daño. Escriba eso si va a apuntar. Piensa con visión antes de hablar. Piensa con visión antes de hablar y nunca actúes por emoción para no terminar en desilusión. Piensa con visión antes de hablar y nunca actúes por emoción para no terminar en desilusión. ¿De dónde sale esto de Proverbios 22:3? El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Porque no actuamos con visión. Muchas veces actuamos porque estamos emocionados y al final de haber tomado una mala decisión nos damos cuenta o sufrimos una terrible desilusión. Basta que de repente veas un vehículo y digas, wow, está precioso, está flamante, sí, la carrocería está bonita, pero tú no sabes cómo se encuentra en sus partes mecánicas, motor, suspensión, frenos, etcétera. Y te avientas y lo compras porque no piensas con visión y actúas por emoción. Te subes a él, lo manejas y en menos de 15 días te das cuenta que ya se desvieló. Y sufres una pérdida o una desilusión. Piensa con visión, dile al que está a tu lado, piensa con visión antes de hablar. Y nunca actúes por emoción para no terminar en desilusión. Una persona imprudente tiene la capacidad de procesar incorrectamente el consejo de Dios para su vida y el resultado es un corazón airado. Si todavía que te sigues derecho, te atraviesas y el tren te da y sales vivo, todavía volteamos y decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué? ¿Acaso querías que Dios viniera, desviara el tren, lo detuviera, le pusiera turbo a tu carro para que lo brincaras? Fue el producto de nuestra imprudencia que tomamos una decisión y ahora terminamos con un corazón airado o enojado. Muchas personas hoy en día, inclusive los cristianos, están enojados con Dios producto de su imprudencia pasada que tomaron una mala decisión. ¿Está siguiéndome esta mañana? Le estoy predicando a una iglesia viva. Piensa antes de hablar y no actúes sin pensar. Dile al que está a tu lado derecho, piensa antes de hablar y no actúes sin pensar. Dice Santiago 1:19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sé pronto para oír, sé pronto para oír el consejo de la palabra de Dios, el consejo que te da Dios a través de su palabra y tardo para hablar y tardo para enojarte. Si te da un consejo Dios a través de su palabra y te enojas, tienes un problema de imprudencia, porque no te estás enojando con el predicador, te estás enojando con Dios mismo. Y allá arréglate con Dios. ¿Cómo vences entonces la imprudencia? ¿Cómo vences la imprudencia? Siendo prudente. Siendo prudente. Dios no va a bajar con un chicote, con un collar y te va a sujetar para que seas imprudente. Y cada que tienes el impulso de ser imprudente te va a jalar la lengua para que... No. La prudencia es el producto, el resultado de mi relación con Dios. Si tengo relación con Dios, puedo oír su voz, puedo escuchar su voz, puedo tener visión de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Por eso te dije que apuntaras una frase, piensa con visión antes de hablar y nunca actúes por una emoción para que no termines en una desilusión. Proverbios capítulo 16, versículo 23, dice así, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dios, quiero ser un hombre sabio, porque dice la Biblia que el corazón del sabio hace prudente sus bocas, sus labios. ¿Cuántos quieren ser sabios?
Pues entonces oremos. La sabiduría está en la palabra de Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Proverbios 14, 15 al 24. Proverbios 14, 15 al 24. El simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Mas el avisado o el prudente mira bien sus pasos. Subraya esa expresión, mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta. El sabio teme y se aparta del mal. Subraya, aparta del mal. Mas el insensato se muestra con dos, no sé si llamarle cualidades, pero vamos a decirle dos cualidades, dos características. Gracias, pastora, gracias. Dos características. El insensato se muestra insolente y se muestra confiado. Insensato es la persona que cree que le va a ganar el paso al tren y se muestra insolente y se muestra confiado, y al final no vive para contarlo. Aplícalo en todas las áreas: familia, matrimonio, trabajo, en todas las áreas. Y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras. La versión del profeta Arturo diría: el que fácilmente se enoja hará marihuanadas. Y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes, diga conmigo, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Voltea y ve si el que está a tu lado derecho o lado izquierdo trae una corona de prudencia. Si no la tiene, dile: uy, hermano, perdiste tu corona. ¿Dónde está? Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a sus amigos, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo. Esa expresión podría ser toda una prédica. Peca el que menosprecia a su prójimo. Jamás menosprecies la vida de alguien más. Jamás menosprecies la vida de un líder, la vida de un pastor, la vida de un hijo de Dios. Dile que está a tu lado: no menosprecies a nadie. Ahora que Gaby comenzó a trabajar en una constructora, el consejo de mi esposa y el mío es: Gaby, saluda a todos. Saluda al ayudante del albañil. En México le dirían cuchara, media cuchara, macuarro, chalán, macuarro, media cuchara, cuchara y albañil. Así va en ese nivel, si no mal recuerdo. Saluda a todos. No sientas que traes la cabeza así grandota y nadie merece tu saludo. No menosprecies a nadie. Saluda a todos, porque un día vas a necesitar de uno de ellos. Avanzamos. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad, subraya eso, alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. El hombre insensato e imprudente tiene vanas palabras que siempre lo van a empobrecer. Pero los sabios y entendidos tenemos palabras de reino para enriquecer tu vida. 7 cosas que podemos hacer para vencer la imprudencia. Y aquí dice, se las voy a enumerar rápidamente, pero usted las puede desglosar en este pasaje donde le dije que subrayara ciertas expresiones. Número 1, pídele a Dios que nos haga sabios. ¿Cómo? Escudriñando su palabra. Número 2, que seamos entendidos a su palabra y a su voz. Número 3, mira bien tus pasos. Le dije que subrayara esa expresión. Mira bien tu actuar, tu caminar, tu comportamiento, tus actitudes. Número 4, apártate del mal. Número 5, no te enojes para que no hagas locuras. No te enojes para que no hagas locuras. ¿Cuántos enojados hemos hecho locuras? Nada más yo. Levante su mano. ¿Cuántos enojados no se han puesto al brinco porque vas manejando y alguien te dio un cerrón y se te quiere salir el viejo hombre que anda viciado conforme a los deseos de la carne? ¿Y qué? El Espíritu de Dios está en este lugar. Y a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Si usted me pregunta, sí, a mí esta semana, por supuesto. Pero ya pedí perdón a Dios.
no te enojes para que no hagas locuras. Es evidente cuando tú te enojas. Es evidente cuando vienes entrando por aquella puerta. Pásale, pastora, rápidamente, rápido. Es evidente cuando vienes en aquella puerta. Y es evidente cuando vienes con gozo, con alegría. Pero es evidente cuando unos minutos antes te diste un tiro santo y vienes. Estoy bien, pastor, estoy bien. Se nota, se ve, se percibe. Es evidente cuando hay algo en tu corazón, porque hasta tu saludo cambia. Dios, háblanos. Número 6, jamás menosprecies el consejo de tus líderes. Dile que está a tu lado derecho, lado izquierdo, jamás menosprecies el consejo de tus líderes. Número 7, piensa en el bien y alcanzarás misericordia y verdad. Esos 7 puntos salen de este pasaje. Piensa con visión antes de actuar y nunca actúes por emoción para no terminar en desilusión. Hablemos de insensatez rápidamente. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo? Los imprudentes, insensatos, ¿le está cayendo el 20? Amén, decimos todos. Insensatez es la carencia de entendimiento moral y espiritual. Algunas veces connota un reproche moral y espiritual. Describe a una persona que no gobierna sus avideces. Esa es la descripción de insensatez. Pastor, ¿y qué son avideces? Ansía, codicia, afán, ambición, deseo, avaricia, ardor, etc. Pero vayamos a la Biblia y ahí está una definición diferente. En la Biblia las palabras, perdón, pero lo tengo que decir, tonto, insensato o necio, no se refieren a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral y espiritual contraria a las normas justas de la palabra de Dios. En la Biblia la palabra insensato, tonto o necio, terco, se refiere a una persona que carece de capacidad mental y espiritual, desprecia la razón de obedecer la palabra de Dios. Pastor, pero aquí todos venimos a la iglesia, pero en algunas cosas hemos fallado a la misma palabra de Dios. Y nos hemos vuelto en una vida de insensatez a algunas cosas que marcan la palabra de Dios. Existen varios términos hebreos que hacen referencia a este término de insensatez. Por ejemplo, kesil, que significa, estúpido. Ejemplo, ¿cuántos recuerdan la historia de la vida de Nabal? Un hombre que su esposa le llama insensato, que es un hombre estúpido, o tonto, o terco, o falto de entendimiento. Vamos a la Biblia, 1 Samuel 25, capítulo 25, versículo 25 al 31. Ya pasó todo, ya David fue a mandar a sus hombres a que le pidieran algo de comer, porque sus hombres de David habían estado cuidando a los de Nabal, etcétera, etcétera. Y entra en acción Abigail, una hermosa mujer. Y yo pienso y digo, ¿qué le vio Abigail, una hermosa mujer, a Nabal? Esa es una tarea de investigación para Dana, ahí la avisan. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Si era perverso David, ¿por qué te casaste con él? Pero bueno, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. La insensatez está con él. Oh, hermano, ¿no te has dado cuenta, hermana? La insensatez a veces está contigo, la estás abrazando, la estás apapachando, la estás llevando para todos lados. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos. Cornerstone, Monterrey, nuestros enemigos sean como Nabal.
Amén. ¿O no? Y todos los que procuran mal contra mi Señor, ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que me perdones. ¿Por qué Abigail, que no había hecho nada, el tonto de su esposo es el que había hecho todo eso? Abigail tiene que pedirle perdón a David. Pero eso es toda una enseñanza también sobre el perdón. Perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. ¿Cómo sabía Abigail que Dios le iba a dar una casa estable a David? Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Cómo es posible que una mujer podía percibir que David era un hombre recto, que no se había hallado mal en él en sus días? No podía percibir, o si lo percibía, no lo sé, que estaba al lado de un hombre insensato como Nabal. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti. ¿Cómo sabía Abigail que Jehová había hablado el bien sobre la vida de David? Y te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor. Si algo tenía esta Abigail, era prudencia y no insensatez. Era prudente y sensata. Porque cualquier esposa imprudente y sensata ya hubiera dicho: no, pastor, dele con todo a mi esposo, sáquele la tabla con clavos y súrtalo para que entienda, porque es un burro, un insensato. Algunas sí han dicho así en consejería. Versículo, ¿cuál me quedé? De ti mismo, guárdese pues mi Señor. Y cuando Jehová, subraya esa expresión, y cuando Jehová haga el bien a su Señor. ¿Cómo sabía Abigail que Dios le iba a hacer el bien a David? Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Eso está precioso. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. La insensatez te lleva a la muerte. Nabal, dice el diccionario bíblico, era un hombre rico de Maón, propietario de 3,000 cabras, de 3,000 ovejas y 1,000 cabras aproximadamente. Ese rebaño lo apacentaban en Carmelo de Judá. También se le conocía como calebita, es decir, descendiente de Caleb. De pocos personajes bíblicos se ha hablado con tanto desprecio como de Nabal. No sirve para nada, que no se le puede hablar, paga mal en cambio del bien. Ese era Nabal. Pero ¿por qué dice Abigail: acuérdate de tu sierva cuando Dios te haya bendecido? ¿Qué visión tenía Abigail con respecto a David? Y eso te lo da la prudencia, la sensatez, resultado, producto de tu relación con Dios y la presencia del Espíritu Santo. Aunque Abigail estaba, no sé por qué motivo, al lado de un hombre perverso, insensato, terco, tonto, inservible, inútil, tenía la visión de que David era un hombre de Dios y que David iba a llegar, y cuando llegara, acuérdate. ¿Será acaso que Abigail sabía que la insensatez produce muerte? Nabal, un hombre insensato; Abigail, una mujer sensata, sabia y entendida. La insensatez te lleva a la muerte, pero la sensatez te lleva al palacio. ¿Dónde terminó Nabal, iglesia?
muerto. ¿Dónde terminó Abigail? La insensatez te lleva a la muerte, la sensatez te lleva al palacio. Muchas personas, llámese familiares nuestros, vecinos, cercanos, no vienen a los pies de Jesucristo por dos cosas a veces: por nuestra imprudencia o por nuestra insensatez. Nuestra insensatez los ha alejado del reino. Nuestra insensatez los desanima en lugar de animarlos. Hemos visto hombres insensatos, mujeres insensatas. El esposo habla algo con cordura y ella, por su insensatez e imprudencia, le dice: cállate, tú no sabes nada de esto. O cállate, tú no sabes de la Biblia. Y eso se los ha aconsejado la pastora a todas las mujeres en los cursos de mujeres. ¿Cuál es su trabajo de la esposa? Su única chamba. A nosotros nos dice una lista: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero a ustedes, ¿qué les dice? Más fuerte. Más fuerte. Respetar a su marido. ¿Están oyendo, esposa? A nosotros nos da una lista bastante grande, pero a usted nada más le dice respetar. Y en consejería, como hemos visto mujeres que estamos mi esposa y yo, y de repente ya le está pisando el pie para que no hable, no diga, y insensatez, imprudencia. Pastor, es que mi hijo o mis hijos son buenos, pero no obedecen el consejo de la palabra de Dios. Son insensatos y su destino no es el cielo. Salmo 5, 4 y 5. Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace, en la maldad. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos, siguiente, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si tú tienes un hijo que es bueno, muy bueno, pero insensato e imprudente, porque no tiene una relación con Dios, su destino no es el cielo. Hablemos de las 10 vírgenes: 5 sensatas, 5 prudentes. ¿Se acuerdan de esa historia? Se prepararon 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas o imprudentes. Llegó el esposo. A las 5 insensatas se les acabó el aceite, las 5 prudentes entraron con el esposo. El destino de los insensatos e insensatas es la muerte. El destino del prudente es estar con el rey. Si no, pregúnteselo a las 5 mujeres prudentes que pasaron a estar con él. ¿Se acuerda de la persona que dice la Biblia? Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero había un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Destruyó su casa y fue grande su ruina. La insensatez te lleva a no obedecer la palabra de Dios. La prudencia te lleva a edificar sobre la roca. Iglesia, no está entendiendo esta mañana. La insensatez te lleva a no obedecer la palabra de Dios. Si alguien viene lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, y te da un consejo de la palabra de Dios, acuérdate, consejos de la palabra de Dios no son caprichos humanos, es revelación del cielo para tu vida. No es para coartar tu libertad, sino es para evitar que seas insensato y que destruyas tu vida. La insensatez te lleva a no obedecer. ¿A cuántas personas les hemos hablado de la palabra de Dios y no entienden? ¿A cuántas personas le hemos dicho y le hemos invitado: ven, congrégate, sé fiel? Viene una vez cada 2 meses. Se considera visita de esta iglesia, pero no un miembro de esta iglesia. Porque la insensatez les hace pensar, creer: estoy bien, en mi casa estoy bien. Oro, alabo, canto, barro la casa como si trapeara la casa de Dios. Estoy bien. Pero no obedeces un pasaje que dice la Biblia: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Me estás siguiendo? Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y si tuerce su camino es porque no sigues el camino de Dios.
y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, está diciendo en pocas palabras la Biblia, todavía que la regaste y te va mal, te pones al brinco conmigo, ¿sí o no? Tomaste una mala decisión, no basada en la palabra de Dios, y todavía dices, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? No hace falta que se abra el cielo y en lugar de decir, tú eres mi hijo amado, diga, tú eres un burro, porque no obedeciste, tú eres un insensato, porque no obedeciste. Y a muchos nos ha pasado que avanzamos de la imprudencia a ese nivel de insensatez, y si no lo corregimos con la palabra de Dios, nuestro destino no será el cielo. Gálatas capítulo 3, versículo 1-3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Pastores, que yo hace años servía a Dios, hace años predicaba a multitudes, a miles de iglesias, levanté 20, 30 misiones, sí empezaste en el Espíritu, pero tu insensatez te lleva a estar en la carne. ¿Sí o no? Proverbios 14:24, las riquezas de los sabios son su corona. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Un necio siempre será insensato, ¿sí o no? ¿Qué es infatuación? Viene de latín infatuatio, y de fatuus, fatuo, falto de razón o de entendimiento. Se define en el ámbito anglosajón como un estado emocional caracterizado por dejarse llevar por una pasión irracional, especialmente por un amor adictivo hacia alguien. La infatuación está caracterizada por una urgencia, intensidad, deseo sexual o ansiedad. Donde hay una extrema absorción del uno con el otro, se le asocia comúnmente con la juventud y denota infantilismo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando dice, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es todo lo que le acabo de leer. ¿Está entendiendo esta mañana? ¿Cómo vencer la insensatez? ¿Cómo vencemos la insensatez? Siendo sensatos. Es sencillo, ¿verdad? Bien fácil. Pero ¿por qué a muchos nos cuesta tanto trabajo ser sensatos? Ser sensatos es poder oír, entender, vivir, aplicar los principios absolutos de la palabra de Dios. Es la Biblia la que se abre, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que viene en la Biblia, los principios de la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios que deben regular mi vida. No, yo no regulo la Biblia, la Biblia tiene que regular mi vida y tiene que regular mi caminar. Si no es la Biblia la que regula mi vida, entonces es la insensatez la que puede regular tu vida. Pero una persona sensata se regula por los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vencemos? La diferencia entre las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes imprudentes fue algo: el aceite. Eso se pone bonito. Y la diferencia entre el hombre insensato que edificó su casa en la arena y el prudente que edificó su casa sobre la roca fue una sola cosa: sobre qué construyeron su futuro. ¿Cómo vencer la insensatez? Con una fe genuina en Jesús y la unción de su Espíritu Santo. Con una fe genuina. Mi fe no cuestiona la palabra de Dios, mi fe obedece. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Y si tengo unción del Espíritu Santo, entonces tengo visión. Sencillo, ¿no? Para vencer la insensatez. Pero algo más tiene que haber. Entonces hablemos del tercer gigante. ¿Ya quedó claro lo de los 2 primeros? ¿Cuál fue el primero que les enseñé esta mañana? ¿Y el segundo? ¿Se está identificando con alguno de los 2? Yo creo que mucho, ¿verdad? Muchos hemos sido insensatos. Muchos hemos avanzado de la imprudencia
a la insensatez. Y muchos estamos viviendo la infatuación, que es el resultado de una insensatez. Por insensatez hacemos tantas cosas absurdas, porque no pensamos, no tenemos visión. Y cuando avanza el tiempo, nos damos cuenta del grave error que cometimos. Hace unos meses platicaba con una persona, un familiar, y a ella le costó 25 años entender que realmente su esposo jamás cambió. Tuve una plática con este familiar, se sentó y dijo: vengo a platicar contigo. Y ella solita abrió su corazón. Solamente hice 2, 3 preguntas, a tal grado de llevarla a confrontar y decirle: ¿y por qué hiciste o tomaste una decisión incorrecta cuando había un consejo de Dios, a través de un hombre de Dios, a través de tus padres? Pero tu insensatez te llevó a vivir 25 años de ilusión para terminar en una desilusión. Ya no puedes volver el tiempo atrás. Rompió su matrimonio de 25 años por una insensatez basada en una infatuación, que es la emoción, el deseo. Esta va para los jóvenes. Piensa bien, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a estudiar? Piensa bien con quién te vas a casar. ¿Y cuál es la otra? Eran 3 preguntas. Y piensa bien a quién vas a servir. ¿O sirves a Dios? Piensa bien eso, para que al pasar el tiempo no te pase lo que a las personas insensatas que hemos visto. En nuestro largo caminar hemos visto tantas personas imprudentes, y no me refiero a la imprudencia del nivel que platicamos en la mañana. Si usted no vino en la mañana, a lo mejor no me entiende, pero en la mañana hablamos de un nivel de imprudencia. Yo estoy en ese nivel básico. Creo que Leti también está en ese nivel básico, ¿no? Pero puede avanzar a un nivel diferente, a un nivel en el cual puedes destruir, dividir iglesias, y puede avanzar a tal grado que se convierte en insensatez. Y el destino no es el cielo. El siguiente gigante que muchas personas, iglesias, tienen problemas fuertes en todas las áreas: en su matrimonio, en su familia, en su casa, en el trabajo, en las finanzas, en sus relaciones interpersonales, etc. Pero hay un gigante que los tiene amedrentados. Se están ahogando en sus problemas, pero su imprudencia e insensatez los hace no pedir consejo. Te estás ahogando. Puedes sacar tu mano y estirarla y pedir un consejo, pero tu insensatez y tu imprudencia te va a llevar a ahogarte antes de sacar la mano y decir: ayúdame, dame un consejo. Les da pena, miedo, vergüenza pedir un consejo. Y si lo piden o se les da un consejo, no lo siguen, porque en su insensatez les hace creer y pensar que no necesitan el consejo, o lo siguen a su propia conveniencia. Los insensatos no obedecen el consejo de Dios. Comprobemos eso. Los insensatos no obedecen el consejo de Dios. Abra su Biblia, Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. Yo estoy bien, pastor. Yo estoy bien. Es que te huelo, que hueles mal. No, pastor. Yo estoy bien. Es que el que está a tu lado derecho, lado izquierdo, te huele mal. No, pastor. Todo mundo sabe que hueles. Estoy hablando en el sentido, ¿cómo se dice? Figurado. Menos tú. Todos ven lo que es obvio, menos tú. Dice la Biblia, el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece el consejo es sabio. Mas el que obedece el consejo es sabio. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de mis pastores. Desde la vida del pastor Gustavo Monroy, que me pastoreó 20 años, pastor Terán, no recuerdo cuántos años nos pastoreó en México antes de venirnos a Monterrey, pastor Rubén, pastora Leti, pastor Ofir, pastora Tere, hasta el día de hoy, jamás a mi esposa y a mí nos ha dado pena ir a pedirles un consejo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, a los 3 meses se enfermó. Y antes de ir a llorar con su papá o con mis papás, fuimos con el pastor Terán a decirle: pastor, nos acaban de decir esta noticia. Él nos abrazó, lloró con nosotros y oró y creyó por un milagro. Y Dios nos bendijo con 3 hijos, cuando el médico decía que quizás ninguno. Cuando la empresa en México me hizo la propuesta de venir a Monterrey y vi que aumentaba mi sueldo unos cuantos ceros, yo me emocioné, pero lo primero que hice, aparte de platicar lo primero con mi esposa, fue ir a buscar al pastor Terán y decirle: pastor, me están proponiendo esto, ¿qué consejo? Y por su culpa de él estamos aquí. Él dijo: Efra, es una buena oportunidad. ¿Qué dice Lore? Ella tenía su consultorio dental en México. Y yo dije: pues lo ponemos allá y mira. Y él dijo: aviéntate, vamos a orar. Y nos despidió de la iglesia en bendición. Y seguimos teniendo amistad con él. Lo seguimos amando y él nos sigue amando. Y por culpa del pastor Terán conocimos después a pastor Rubén, que hoy es nuestro pastor. Y jamás nos ha dado pena irle a pedir un consejo, aun cuando sea algo de nuestro matrimonio, que la pastora, usted ya lo conoce, me puso 2, 3 cachetadones. Yo agarro el teléfono y: pastor, habla con ella, exhórtala. Y termino yo exhortado. Entonces ya cambié la estrategia. Ahora hablo con mi pastora Leti. Y pastora Leti, ella sí me profetiza bien. Nunca nos ha dado pena. Nos aguantamos la pena, la vergüenza o lo que usted quiera, pero para nosotros es mejor darle solución a un problema que ahogarnos en nuestros problemas. Y le pedimos consejo. Y no llegamos y: no me gustó lo que me dijo, no, ¿para qué fuimos? Mejor vamos con el chamán, con el chanclas, con otro cuate. Siempre ha sido con un hombre de Dios. Pero si tú obedeces y sigues el consejo, llegarás al destino. El consejo de nuestros pastores siempre ha sido para alcanzar un mayor nivel, una mayor madurez, para que al final lleguemos a nuestro destino. Y no me arrepiento, ni yo ni mi esposa, de haberle abierto el corazón a Jesús, por supuesto, pero el corazón, la intimidad de nuestro corazón, de nuestra casa, a nuestros pastores. Porque si no, no sé dónde estuviéramos nosotros y no sé si mis hijos estuvieran sirviendo. Desde que Él nos tomó como hijos, nos ha dado consejo en cuanto a la crianza para Areli, Gaby, Efraín, el trato con mi esposa, conmigo, y siempre hemos obedecido. El último consejo me lo acaba de dar, y más que consejo fue una dirección: quiero que hagas esto. Y por eso va a venir el pastor Gabriel y su esposa, la pastora Elda, a predicar en el aniversario. Y yo lo obedezco, no lo cuestiono. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez. Y no digas en la vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Porque
Cuando alguien viene con nosotros a consejería, yo digo, uy, yo ya atravesé por una situación parecida. Fui con mi pastor y mi pastor me dijo lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer o aconsejar. Así que cuando tú obedeces el consejo y en unos años más alguien llega contigo en la misma situación, dices tú, uy, eso está bien fácil, eso es tan fácil, no, eso es Pinocho, no, tu problema es, te estás ahogando en una taparroscas de agua, amigo. Aunque tú en tu tiempo parecía que era un océano en el que te estabas ahogando. Y hoy con facilidad das el consejo, porque dice la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Para que seas sabio en tu vejez. Hay personas que no les gusta pedir consejo y dicen esta expresión: pastor, yo no necesito un pastor para que me dé consejo, yo me conecto con Dios y de allá viene el consejo. ¿Por qué no veo que tu vida cambie? ¿Por qué no veo que tu matrimonio cambie? ¿Por qué no veo que tu familia cambie? ¿Por qué no veo que tu familia esté sirviendo, toda tu familia aquí? Si así fuera, Moisés no hubiera obedecido el consejo de Jetro. Dice la Biblia que con Moisés dijo Dios: solamente con Moisés mi siervo, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Cara a cara voy a hablar, cara a cara le voy a decir: Moy, tienes que hacer esto, Moy, tienes que hacer el otro, Moy, saca al pueblo, llévalo para allá, pásalo para acá, haz esto. Pero ¿por qué Dios no le dijo: Moy, prepara a la gente, prepara líderes de 50 en 50, para que no te sientes tú desde la mañana hasta la tarde y le des, cada quien saque un turno, y turno 1 hasta el 1000, y le des consejería familiar, matrimonial a todo el pueblo? Vas a desfallecer. Porque Dios utilizó la vida de su suegro, de Jetro, para darle un consejo. Y dice la Biblia que llegó Jetro y le dijo a Moisés: oye, Éxodo capítulo 18, versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino, por donde deben andar y lo que han de hacer. 5 cosas le dijo su suegro. Y no ves la expresión de Moy: hey, suegro, qué bueno que me dio a su hija, está bien, pero los consejos los recibo de Dios. ¿Ves una expresión así? Entonces, ¿qué te hace pensar que tú, que no hablas cara a cara con Dios y que Dios no te habla cara a cara, estás exento de no obedecer o no pedir un consejo? Pastor Rubén, cuando tiene un problema, ¿a quién creen que recurre? Pastor Ofir. Y Pastor Ofir, cuando tiene una situación, ¿a quién creen que recurre? A su pastor, Michael Pitts. Y Michael Pitts a su pastor. ¿Qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos? Y en el consejo hacemos lo que hizo Jetro con Moisés: enséñale las ordenanzas, enséñale las leyes, muéstrales el camino, la manera de hacer las cosas, muéstrales por dónde han de andar. Y número 5, muéstrales lo que han de hacer. Jamás le pidas consejo a una persona que no es salvo, que no muestre la evidencia o testimonio de tener sabiduría de Dios en su vida y presencia del Espíritu Santo. No vayas a cortar, si quieres algo dulce, un fruto donde hay un chile verde, un chile cuaresmeño, como se llame, porque no vas a encontrar el sabor para tu boca. No vayas a pedir consejo a alguien que no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. Acuérdate del rey Roboam. Dice Primera de Reyes que Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón. Esos ancianos habían estado delante de uno de los hombres más sabios que habla la Biblia. Si alguien sabía aconsejar y tenía sabiduría después de Salomón, ¿quién era? Por supuesto que esos ancianos. Y como no le agradó el consejo a Roboam, dice la Biblia,
Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Y usted puede terminar de leer la historia en Primera de Reyes 12, todo el capítulo 12, versículo 13. Es fascinante leer cómo termina la imprudencia e insensatez por falta de consejo sabio, no por falta de consejo sabio, por falta de no obedecer el consejo sabio de la vida de este rey Roboam. ¿Cómo vencemos al gigante de no pedir consejo? ¿Cómo vencemos entonces? Quítate la pena, quítate el orgullo, quítate la vergüenza, quítate el miedo, quítate el temor. El consejo jamás es para destruirte, jamás es para avergonzarte, si es para retarte a que haya un cambio en tu vida. Pero el consejo jamás es para coartar tu libertad. El consejo de Dios es para que tú llegues más rápido al destino que Dios tiene. Si yo no hubiera tomado consejo de Pastor Rubén, no sé cómo estaría la situación con mis hijos. No sé cómo estaría la situación con mi matrimonio, porque me hubiera costado más trabajo llegar y avanzar solo, pero le doy gracias a Dios porque llegué más rápido gracias al consejo sabio de la palabra de Dios revelado a la vida de mis pastores. Y eso es una bendición. Así que no menosprecies ni el consejo, ni menosprecies la vida de nosotros como tus pastores. Porque creo que Dios nos ha dado sabiduría y creo que Dios nos ha dado entendimiento y nos ha dado de su palabra para poder aconsejarte sabia y correctamente. Jamás te voy a aconsejar: pastor, ¿qué hago en el trabajo? Hay un hombre que me puede checar la tarjeta para yo venir a la iglesia, faltar 2, 3 días, pero aquí voy a estar en la iglesia sirviendo. Mi respuesta siempre va a ser lo que dice la palabra de Dios: haz el bien. No hagas eso, no hagas marihuanadas, como dice el pastor, profeta Arturo. No te voy a decir: ay, está bien, qué bueno que puedes faltar y vas a comprobar que estuviste allí. Eso sería insensato e imprudente de mi parte. Jamás te voy a dar un consejo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pastor, es que mi esposo me hace enojar. ¿Cómo ves si en la noche le pongo un cachetadón y le digo que estaba soñando? No, ponle 2, ponle 5. No, jamás va a ser ese el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos entonces al gigante de no pedir consejo? Solo atrévete a creer que Dios nos usa y que para eso nos llamó, para guiar tu vida, para mostrarte el camino, la manera de hacer las cosas, por dónde debes de andar y lo que tienes que hacer. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios llamó a Pastor Rubén y Pastor Ofir, para pastorear pastores. Póngase de pie, iglesia, y vayamos al último versículo, al último pasaje, Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 11. Muchas veces, infinidad de veces, a las personas que han venido conmigo a consejería, les he dicho este pasaje. Y muchos han obedecido. Y muchos no han obedecido. El destino de uno y del otro es diferente. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Así, la que sigue. ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. No pide consejo un imprudente e insensato. Pide consejo el que quiere ser más sabio. El insensato y el imprudente no piden y no obedecen el consejo. Pide consejo el que quiere ser más sabio. Yo prefiero hablarle a mi pastor y pedirle un consejo que demorarme 1 día, 2 días, 5 días,
un mes, un año en darle solución a un problema. Cuando hemos estado en conflictos dentro de la congregación, por temas, por situaciones, etcétera, etcétera, siempre he tomado consejo de mis pastores. Y hemos pasado baches como iglesia, y hemos pasado situaciones difíciles, pero qué mejor pasarla del lado de un hombre, de la mano de un hombre de Dios. Que aunque te quieres por todo lo que pasa, hay un hombre de Dios que te sostiene y que dice, como me dijo Pastor Rubén un día: mi hijo, aquí yo estoy y todo va a estar bien, porque yo no te voy a dejar. Iglesia, para eso estamos, para ayudarte, para bendecirte, para llevar tu vida al destino que Dios tiene. Pero si tú no vences la insensatez, la imprudencia, darás a luz la insensatez. Y si no pides consejo, terminarás diciendo lo que dice este pasaje: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Si tú me preguntas, pastor, ¿todo lo que le ha dicho a sus pastores en consejo le ha gustado? No, por supuesto que no. 2, 3 veces o más me he enojado, no con ellos, aclaro, no con ellos. ¿Por qué le voy a diezmar? Yo, hombre, ya no le voy a diezmar, pastor Rubén. ¿Por qué le voy a pagar hotel cuando viene? No me he enojado con ellos. Me he enojado conmigo mismo porque no tengo la capacidad en ese momento de aceptar, de asimilar que lo que me está diciendo es por mi bien. O sea, no me enojo con pastor Rubén, pastor Aleti, y digo, los quiero ahorcar porque no me dieron un buen consejo. No, me enojo conmigo mismo porque no tengo la capacidad, la madurez, la prudencia y la sensatez para entender lo que me están diciendo. Y como no lo entiendo, entonces lo único que puedo hacer es orar y decirle: Dios, lo voy a hacer y lo voy a obedecer, porque sé que viene de ti y no lo voy a cuestionar. No lo entiendo ahorita, pero cuando lo hago, lo obedezco, y pasan unos días, me cae el 20 y digo: ahora entiendo por qué me dijeron esto. Yo no lo veía porque no tenía esa visión hasta allá, pero gracias a Dios que hay un hombre de Dios que está conectado con Dios y que puede ver más allá de donde yo puedo ver, y puede darme un consejo para evitar que yo siga en mi insensatez, en mi tontera, en mi burrada, y avance y termine en un destino que no es el cielo. Gracias a Dios por la vida de mi pastor. Gracias a Dios por la vida de mi pastora. Gracias a Dios por la gente que viene y dice: pastor, ayúdame, porque para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha puesto aquí, para eso Dios ha puesto líderes. Vamos a abrir nuevamente el curso de hombría al máximo para todos aquellos que no lo tomaron, para aquellos que lo tomaron a medias y quieren venir. Pónganse de acuerdo con Pedro, aquí va a estar. Pastor, a mí ya no tiene nada que enseñarme. No, después de leer el libro, todos necesitamos cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. Iniciamos este sábado a las 8 de la noche para que usted venga, varón, y pueda tomar ese curso. Te aconsejo que vengas y tomes ese curso. Te va a evitar. Escribí a uno de mis sobrinos, a 2, que les regalé el libro. Les preguntaba: ¿ya lo leíste? ¿Qué te pareció? ¿Qué cambió en tu vida? Y uno de ellos decía: si lo hubieran leído hace varios años este libro, cuántas cosas hubiera cambiado en mi vida y en mi matrimonio. Pero no quiere decir que sea demasiado tarde. Si yo lo hubiera leído antes, ya existía. Iba naciendo yo, iba naciendo el libro. Tiene como 50 años que salió. Si yo lo hubiera leído al principio de mi matrimonio, algo hubiera cambiado. Lo leo 25, 27 años después y algo tiene que cambiar en mi vida. Te aconsejo, iglesia, varones, que tomen nuevamente el curso, los que tienen que tomar. Cierra tus ojos un momento. Y oro que en esta semana la presencia del Espíritu Santo hable a tu vida, a tu corazón, y te haga entender que el camino que estás siguiendo
o que estamos siguiendo no es el camino que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos el bien, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere prosperarnos. Jesús dijo: Padre, yo quiero que donde yo estoy, Cornerstone Monterrey también pueda estar, pero en ese lugar no caben insensatos ni no caben imprudentes. Yo quiero estar donde Él está. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos esta mañana y te rogamos, papá, que sea la presencia de tu Espíritu Santo la que inquiete nuestras vidas, nuestro corazón, y nos haga entender el camino que debemos caminar. Que podamos oír tu voz y que a nuestros oídos, Padre, tu voz escuche y puedas decirnos: este es el camino que debes andar, este es el camino que debes seguir, esta es la decisión que debes tomar. Oro, Padre, oro en el nombre de Jesús, que cada vida, que cada corazón que se ha cerrado, Señor, al consejo de tu palabra, este día sea abierto en el nombre de Jesús. Nuestro corazón sea mudado en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo penetrando en la vida de cada corazón, trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio, inquietando cada vida, y nos hagas, Señor, entender tu palabra, y nos hagas entender, Señor, el consejo que tú tienes para nosotros. Que podamos no tan solo ser oidores, sino hacedores, Padre, de tu palabra. Bendecimos a tu iglesia. Oramos, Señor, que podamos vencer cada gigante que se ha levantado. No tienen parte ni suerte, no tienen autoridad en nuestras vidas. Vencemos gigantes de insensatez, de imprudencia y de la falta de pedir consejo. Y declaramos, Padre, tu presencia en nuestras vidas. Y declaramos la llenura de tu Espíritu Santo. Y declaramos, Padre, hombres y mujeres sabios para gloria de tu nombre. Declaramos, Padre, hombres sabios para gloria de tu nombre. Y los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey, iglesia.